Para ser un discípulo del Señor Jesús hay que negarse a uno mismo y apartarse de todo. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por este día de vida que tú nos concedes. Te doy a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza que te corresponde. Te agradezco por darnos más, Señor, un día y por todos tus cuidados, todas las bendiciones que nos has dado en los días anteriores. Te pido como siempre que el poder de tu Espíritu Santo esté reposando sobre cada uno de nosotros, que tu palabra fluya con toda libertad y que, Dios mío, hagamos una decisión de dejar todo y seguirte a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo número 10, y leamos desde el 27 al 29. Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Los que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, estamos comprometidos a seguir sus pisadas. Él nos dejó ejemplo de cómo vivir en este mundo y cómo responder a los desafíos que nos vamos a enfrentar. Siguiendo al Señor Jesús como Salvador, en completa redención y sumisión a Él, aceptando y obedeciendo sus mandamientos, o cualquier otra cosa que Él nos ordene, sea de una voluntad propia. Y esto traerá un gran gozo, una paz mental, tranquilidad de espíritu, felicidad al corazón, como que ya tuviéramos un pedacito de cielo morando con nosotros. Y esta actitud del creyente es la que todo el mundo debería observar en los discípulos y en los seguidores del Señor, que renuncian a todo y le siguen al Señor independientemente de lo que venga. Lo que vamos a aprender siguiéndole al Señor se va a reflejar en nuestra conducta y en nuestra actitud. Primeramente, ¿cómo es nuestro actuar en medio de la prueba? ¿Cómo respondemos cuando viene la lucha, la prueba, el sinsabor a nuestras vidas? ¿Qué es lo que hizo el Señor cuando Él sabía que tenía que enfrentarse a la muerte? Y no solamente a la muerte, sino que iba a ser un proceso, el Calvario, como se le llama o se le conoce. Tanto así que en Mateo 26, 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Tenemos que aprender a rendirnos completamente a la voluntad del Padre. Es lo que el Señor nos enseñó. Imagínese, Él conocía todo lo que Él iba a pasar, todas las angustias, todos los sinsabores, latigazos, que se burlen y después que le crucifiquen. Y sin embargo, Él estaba dispuesto a sujetarse y a someterse a la voluntad del Padre y le dice que no se haga como yo quiero, sino que se haga como tú quieres, conforme a tu voluntad. Y nosotros tenemos que aprender esta actitud de nuestro Maestro, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, y decirle al Padre, Padre, que se haga la voluntad en mi vida. Recuerde que la voluntad de Dios siempre va a ser mejor y superior que nuestras cosas o nuestros ideales. La voluntad del Señor siempre es que usted y yo estemos bien, que estemos disfrutando de su presencia, que en nuestro corazón haya plenitud de gozo. Es cierto que atravesamos problemas, sinsabores, angustias, enfermedades, necesidades, pero en medio de todas estas cosas Dios ha puesto en nuestros corazones esa esperanza, esa confianza de vida eterna.
y que estamos seguros en el Señor. Qué hermosas palabras del Señor, qué promesa tan preciosa que el Señor nos está diciendo en estos versículos. Mis ovejas oyen mi voz primero, y yo las conozco y me siguen. El Señor sabe quién verdaderamente le sigue al Señor de corazón, o sí está dispuesto a dejar todo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Qué promesa tan preciosa, tan hermosa. El Señor pone en cada uno de nosotros ese anhelo, ese deseo de servirle, independientemente como estemos, pero el Señor nos conoce. Y nosotros lo que tenemos que hacer es sujetarnos a la voluntad del Padre, que se haga en nuestra vida lo que nuestro Dios quiera. Le repito, las cosas que el Señor quiere para nosotros siempre van a ser mejores de las que nosotros pensamos, de las que mejores nosotros estamos analizando que podemos vivir o que podemos analizar o recibir de parte de Dios. El Señor siempre se adelanta a nuestros pasos, siempre se adelanta a nuestros anhelos y a nuestros deseos, porque Él sabe y Él conoce todas las cosas. Esa es nuestra confianza, nuestra esperanza en Él. Y tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos para enfrentarnos al mundo, para enfrentarnos a la prueba, para enfrentarnos a la tentación, para enfrentarnos a Satanás sabiendo que es un enemigo derrotado y que nuestro Señor lo derrotó en la cruz del Calvario. Y que estamos seguros en la mano del Señor, porque Él dice en su palabra que nadie le arrebatará de su mano. Qué hermoso es que Dios nos dejó su palabra para alimentarnos a través de ella, para que la fe nuestra crezca, para que vaya en aumento, para que podamos entender que no estamos solos, aunque hay momentos que nos sentimos solos, porque nadie nos entiende, nadie nos comprende. Es que es muy difícil, hermanos, la verdad, es que es muy difícil, mi hermana, la verdad, entender a otra persona cuando uno no ha pasado por ahí o ni siquiera ha pensado o ha intentado pasar. Por eso dice la palabra que cada uno de nosotros tiene que negarse a sí mismo. Dice, el que quiere seguir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esta es una decisión personal que nosotros tenemos que hacer cada día, seguirle al Señor. Yo le voy a seguir al Señor. Y sería hermoso que tú también hagas el firme propósito en este día, que le vas a seguir al Señor, le vas a servir con todo el corazón. Vas a negarte a ti mismo. Y qué lindo es recibir de parte de Dios lo que Él quiere. Le repito y no me cansaré de decirle que las cosas que Dios tiene para usted y para mí son mucho mejores, son mucho mayores de las que usted y yo podemos analizar, pensar o desear que podemos recibirlo. El Señor siempre nos va a ganar. Tenemos que aprender a morir como el Señor lo hizo, a tomar la cruz, morir para nuestros deseos y para los deseos del mundo. Analizar claramente, a ver, ¿qué es lo que yo estoy anhelando en esta tierra? ¿Qué es lo que yo quiero? Si en verdad yo tengo solamente pensamientos egoístas de que siempre estoy pidiendo para mi disfrute, para mi goce, que siempre estoy pidiendo para que todo me vaya de película, de maravilla, pues estoy de veras teniendo compasión de aquellos que no le conocen al Señor. Y que estoy tratando de vivir en esta tierra de una manera como el Señor me ha indicado. Y que la gente pueda ver en mí realmente que soy un discípulo del Señor. En 1 de Pedro 2:24 dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos de la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? Morir
morir para nuestros deseos. Hay ocasiones que yo pienso, y no me da vergüenza de confesarlo, pienso y digo, me gustaría tener dinero. Pero no es para irme a pasear, no es para irme de vacaciones o para que la gente diga, wow, este hombre qué tanto dinero tiene, no. Sino para ayudar, para bendecir, para comprar edificios, para comprar edificios que se conviertan en casas de oración, ayudar a tantos pastores que están luchando cada mes para pagar la renta, ayudarles a que ya no se preocupen, solamente que su pensamiento sea al final del año para pagar los impuestos, del resto ya está cancelado. Me gustaría tener para hacerlo, pero como no tengo, como no hay, solamente queda en ese deseo. Y le doy las gracias al Señor que Él me ayudó a morir a mis deseos. Porque sí, en verdad, hermano, le confieso, yo tenía el deseo de hacer mucho dinero. Pero le agradezco a Dios que en su momento correcto, preciso, el Señor vino a mi vida y cambió todos mis planes. Y encontré la fortuna mayor, encontré el tesoro más grande que el mundo puede ofrecer, la encontré a Él. Y por Él vivo, y por Él me muevo, y por Él existo, y por Él realizo y hago todas las cosas aquí en esta tierra. Hasta que el Señor me dé la vida, hasta que el último aliento de mi vida proclamaré que Jesucristo es mi Señor, mi Salvador. Porque Él me amó y me ama y me amará con amor eterno. Imagínese uno solo muriendo por todos nosotros. Él negándose a sí mismo, poniendo su cuerpo en la cruz del Calvario y diciéndole antes al Padre, Padre, que no se haga como yo quiera, sino conforme tu voluntad sea hecha. Eso es lo que nosotros siempre tenemos que aprender. Uno llevando todos nuestros pecados. Recuerde que hubo un momento que dice que el Señor le dio la espalda, porque el Señor Jesús dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es que Él estaba llevando todo el pecado de la humanidad entera. Todos los pecados habidos, todos los pecados por haber. Y Dios no puede contaminarse del pecado. Y le dejó solo a su propio Hijo a que Él lleve todos los pecados del mundo entero. ¡Qué peso tremendo! Uno, solamente Él, muriendo por el pecado. Ay, cada día, hermanos, eso nos debe llevar a doblar nuestras rodillas, a levantar nuestras manos y adorarle, bendecirle y agradecerle por estos favores, estos beneficios, esta tremenda bendición que nos ha dado. Cada uno de nosotros debe tomar nuestra cruz, pero eso no quiere decir que, hoy esta es mi cruz. No, no, es morir cada día a lo que nosotros queremos ser. ¿Para qué? Para llevar el nombre de Cristo adelante. Cada uno de nosotros debe tomar la cruz y seguirle. Y para eso se necesita sacrificio. Pero estamos dispuestos a hacer lo que sea, a rendirnos completamente a Dios, a darle todo de nosotros a Él. Dios nos está pidiendo que nos entreguemos completamente a Él. Y eso es lo que debemos hacer, entregarnos completamente a Él, sin poner delante de Él nuestros caprichos, nuestros anhelos, nuestros deseos, sino decir, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, yo me entrego a ti y tú sabrás lo que haces de mi vida. Y le vuelvo a repetir, recuerde, Dios siempre nos dará mucho más de lo que nosotros pensamos. Varios creyentes sé que en este momento están haciendo una decisión de seguirle al Señor, de dejar a un lado todo lo que estorbe y dedicarse a servirle al Señor. Y lo están haciendo correcto, lo están haciendo bien. Porque han entendido y han comprendido cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios. Porque han comprendido y ahora entienden claramente
lo que tienen que hacer, y es consagrarse al Señor. Y hermanos, entregarnos completamente al Señor debería ser una de nuestras metas en el resto de nuestra vida. Entregarnos completamente al Señor y dedicarnos a hacer su voluntad y dedicarnos a hacer lo que Él quiere que hagamos. Ese debe ser la mejor meta que podemos tener el resto de nuestra vida. Le repito, como en otra oportunidad le dije, es bueno tener sueños, es bueno tener aspiraciones, pero lo mejor es servirle al Señor. Lo mejor es dedicarse a Dios completamente. Tenemos que hermano, que el Señor Jesús fue sepultado y él, en otras palabras, su trabajo fue completo. Completó su misión que vino a hacer aquí en la tierra. En Filipenses 3, 10, 11 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hermano, usted y yo fuimos comprados por la preciosa sangre que el Señor Jesús derramó en la cruz del Calvario. Fuimos hechos nuevas criaturas, nacimos de nuevo por la gracia de Dios. Qué hermoso es que encontramos la palabra que dice que de modo que aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas todas. Hasta en eso el Señor nos provee cambio de actitud, cambio de mentalidad. Nos da la oportunidad de empezar desde cero. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Y qué lindo es que llegó el momento que nosotros también pudimos demostrarle al Señor con hechos que estábamos dispuestos a morir para el mundo y vivir para Cristo. Y eso fue de una manera real cuando nos bautizamos. Haciendo una similitud, llegó el momento que nos bautizaron y nos hundieron en el agua y de ahí nos sacaron para novedad de vida. En otras palabras, estábamos diciendo, en este día estoy muriendo para los apetitos del mundo, estoy muriendo para el mundo y ahora voy a resucitar para servirle al Señor. La palabra dice, y si resucitamos con Cristo, hemos resucitado. Hermanos, tenemos vida eterna, tenemos que aprender a gozarnos de las promesas que el Señor nos ha hecho. Y esas promesas son tan maravillosas, son tan hermosas, que siempre debemos estar alegres. En medio de todo, de toda la angustia, de todo el problema, de toda la desesperación, siempre debemos estar alegres, contentos y felices, porque hay esperanza y consuelo en las palabras del Señor. Fui comprado por precio, y precio de sangre. Qué hermoso es saber esto. Qué precioso es tener esta fe, esa confianza que el Señor nos ha dado. Y le alabo, le bendigo, le glorifico y le doy todo el honor que le corresponde al Señor, porque hemos nacido de nuevo y vivimos para Él. Y lo hermoso es que el Señor también nos prometió que un día vamos a resucitar. Que no más si morimos no nos iba a dejar en la tumba, sino que el Señor mismo nos iba a levantar. El Señor Jesús fue el conquistador de la tumba y de la muerte. En Apocalipsis 1:18 dice, y el que vivo y estuve muerto, mas de aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La persona que resucitó, Cristo Jesús. Es el único que nos puede dar vida y vida eterna, vida en abundancia. Él es el único que nos puede dar la oportunidad de vivir para Él de una manera tan hermosa y tremenda. Porque el Señor es el Señor de todas las cosas. Qué precioso es que Dios nos ayuda cada día a vivir para Él de una manera intensa. De una manera que Él que hace posible todas las cosas.
Y tenemos que aprender a vivir para Él. Cristo Jesús fue el que resucitó. Y tiene el poder de resucitar. Y Él nos va a resucitar. Por eso Él claramente nos está diciendo que nadie los arrebatará de su mano. A todos aquellos que escuchan su voz, la oyen y la obedecen. Gracias al Señor que Él ha puesto esa sensibilidad en nuestros corazones y podemos renunciar a todo lo que venga para vivir para el Señor de una manera intensa y real. Ser discípulo del Señor vale la pena. Seguirle al Señor en sus huellas, en sus pisadas, vale la pena hacerlo. Y recuerde que Él fue llevado al cielo, subió al cielo y ahí fue coronado de gloria. Cada día nosotros tenemos que levantar nuestras manos y adorar y entender que el Señor Jesús está sentado en su trono, está a la diestra del Padre, está intercediendo por usted y por mí hasta que llegue el momento correcto y preciso que Él va a venir por nosotros. Él está intercediendo por nosotros y nos instruye y nos da dirección a través de la obra de su Espíritu Santo. Y algo maravilloso es que ya el Señor, por haber muerto en la cruz, por haber resucitado, por subir al cielo, Él nos dejó también la promesa en Efesios 2:6 que dice que somos herederos con Él y estamos sentados en lugares celestiales. Todas estas cosas son tan hermosas y preciosas que nos hacen entender que Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, como dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Y ahí que nosotros tenemos una misión. Así como el Señor Jesús vino a predicar el año agradable del Señor, así como el Señor vino a traer buenas nuevas de salvación, así como Él vino a traer buenas nuevas, buenas noticias a un pueblo que andaba angustiado, desesperado, así nosotros también tenemos que anunciar las buenas noticias. En Hechos 1:8 el Señor Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El mensaje de salvación para el pecador. La misión que es ir por todo el mundo. Bueno, quizás no podemos ir por todo el mundo, literalmente, pero sí podemos ir y alcanzar a través de las redes sociales. Ahora que la tecnología ha avanzado, podemos enviar mensajes a nuestros amigos, nuestros conocidos, o hacernos amigos allá en la parte más remota del mundo para darles la palabra del Señor, para explicarles el Evangelio. Sí lo podemos hacer. Y deberíamos tomar tiempo también para hacer nuevas amistades a través de las redes sociales para darles la palabra. Si nosotros hacemos esto, ¿cuánta gente va a tener la oportunidad de escuchar la palabra? Y se va a cumplir que dice que nosotros vamos a predicar hasta lo último de la tierra. Tenemos que hacerlo. Tenemos que predicar y anunciar la palabra a nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros familiares, aún a nuestros enemigos también. Hay que tener misericordia y compasión. El mensaje de salvación para el pecador. Nosotros tenemos que seguir las pisadas del Señor. Cuando usted lee los evangelios, dice que el Señor les anunciaba las buenas nuevas, les enseñaba las buenas nuevas. Sobre todo, algo precioso que el Señor siempre decía, que Él no vino al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Qué preciosa palabra del Señor. Esa misión tan preciosa que dejó para los discípulos: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que cumplir esa misión, tenemos que cumplir esa palabra. Y tenemos que mostrar compasión para todos y que reciban a Cristo Jesús. Porque el Señor va a regresar. El Señor va a venir. No demora. El Señor va a venir
a llevar a su iglesia. Y tenemos esta palabra aquí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo número 13, que nos dice la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Nuestro trabajo en el mundo va a terminar. Sí, un día va a terminar. O el Señor viene por la iglesia o nosotros morimos. Hasta ahí quedó todo. Todo se ha acabado para nosotros y vamos a disfrutar de vida eterna. Es importante que usted haga esa decisión ahora. De seguir al Señor independientemente de lo que venga, de lo que pase, de lo que suceda en su vida. Sea un fiel seguidor del Señor. Sea un discípulo fiel. Muestre su amor, su fidelidad, siendo un seguidor correcto del Señor. No se canse de hablar del Señor, de las buenas noticias de salvación a las demás personas. Es el trabajo, el cometido que nosotros tenemos que hacer mientras haya tiempo, mientras Dios nos conceda la vida. Piense por un momentito, si conoce a un amigo y sabe que él no sigue a Cristo, póngase a pensar quién le va a hablar si no usted. Necesita reflexionar y capacitar. Vamos a aprender a ser seguidores del Maestro y vamos a vivir tras sus pisadas. Vamos a orar. Padre Celestial, te pido que tú nos ayudes a seguirte fielmente. Si bien es cierto, estamos en este mundo, pero debemos de entender que ya no somos de este mundo. Que tú claramente en la oración final dijiste, Padre, te ruego por estos que están en el mundo. No les quites del mundo, sino que guárdalos del mundo. Te pido que tú nos ayudes cada día a poner nuestras vidas si es necesario por causa tuya. Ayúdanos a poner, Señor, todo lo de nuestra parte y ser unos buenos seguidores. Aquellos que están atravesando alguna lucha, alguna prueba, alguna necesidad, Padre mío, anda, ve y tócales. Súpleles para sus necesidades, toca sus cuerpos. Señor, dales un impulso nuevo, un impulso fresco del poder de tu Espíritu Santo. Y que no se detengan en el caminar, sino que sigan adelante, siempre esperando tu venida. Los bendigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Espíritu Santo se vaya con cada uno de nosotros. Amén.